El gobierno de Nicaragua ha expulsado de su país y ha retirado la ciudadanía a más de 300 opositores políticos. Otra señal de que el presidente avanza en su deriva autoritaria en el país y que no tiene intención de relajar su control a pesar del acuerdo realizado en febrero por el que liberó a cientos de presos políticos y los envió a Estados Unidos. 7 millones de habitantes sufren estos desencuentros. Repasamos cómo han sido las últimas semanas en este país. Daniel Ortega es uno de los presidentes más polémicos de Latinoamérica, mandatario de su país desde 2007. En 2018 surgió un movimiento de protestas en su contra y por la liberación de los presos políticos. Esto desembocó en detenciones y la represión en Nicaragua hasta día de hoy. Lo que quiere es censurar, lo que quiere es imponer el miedo. Ordénese la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados, 94. Semanas antes ya había sentenciado a más de 222 nicaragüenses que tras liberarlos de prisión, donde fueron condenados por motivos políticos, los desterró de su país. Cuando estaba en la celda de aislamiento, olvidé los rostros de mis hijas, los nombres de mis hijos. El punto de ello era quebrantar nuestro espíritu, a golpes, grilletes, prohibirnos ver a nuestra familia, aislamiento total. 26 años de prisión también para el obispo Ronaldo Álvarez, condenado por negarse a subir al avión en el que viajaban el resto de deportados. La mafia que está organizada ahí en el Vaticano, no creo ni en los papas ni en los reyes. Dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35. Ciertamente nos dolemos de que se nos persiga. Dictadura totalitaria en la que llama la atención la diversidad de reacciones desde el silencio de Brasil o Argentina hasta la condena de Chile. El régimen de Ortega acentúa también su aislamiento diplomático tras la destitución de su embajador en Panamá. La ministra de Exteriores panameña, que está de visita en nuestro país, ha valorado esta decisión. Se hizo un movimiento interno y mientras llegue la persona que ocuparía el cargo de embajador o quien se solicite, entonces estará la persona encargada de negocios, que pasa mucho hasta en Madrid, o sea, en varios países cuando se hacen movimientos internos entre sus diplomáticos. Bueno, pues el escritor Sergio Ramírez, probablemente el escritor vivo más importante de Nicaragua, Premio Cervantes, va a participar en el Seminario Internacional Tenerife Noir de investigación en el género negro, organizado por la Cátedra Cultural Antonio Lozano, de género criminal de la Universidad de La Laguna, y el Festival Tenerife Noir. Y se encuentra con nosotros aquí en el plató de Atlántico Noticias. ¿Qué tal, señor Ramírez? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por recibirme. No, gracias a usted por estar aquí. Es un honor tenerla aquí en nuestro plató. Supongo que preferiría estar hablando de literatura y no de los problemas de las dos su cosas país, están ¿verdad? muy ligadas, sí. Bueno, el régimen de Daniel Ortega acaba de retirarle la nacionalidad a todos sus derechos políticos. ¿Cómo encaja alguien en esta situación? A mí y a 300 nicaragüenses más, es decir, intelectuales, escritores, artistas, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, académicos, ex rectores de universidades, embajadores, antiguos ministros, en fin, la parte que representa el pensamiento y la acción democrática en el país ha sido despojada de su nacionalidad, yo diría como una medida bastante desesperada de un régimen que no tiene más recursos que la violencia institucional. ¿Es para usted un síntoma de debilidad o de fortaleza? Sí, de debilidad, porque un régimen fuerte, por muy autoritario que sea, demuestra amplitud y condescendencia con sus débiles enemigos, ¿no? Aquí se trata de la debilidad del régimen que no tiene más recursos que la violencia y que la represión. Cuesta ahora pensar que usted formó parte de un gobierno en su momento junto al propio Daniel Ortega. Usted fue vicepresidente en los 80 de un gobierno. Yo fui parte de una esperanza para el pueblo de Nicaragua, que fue también para el mundo, para América Latina, para España, de que una dictadura pudiera ser repuesta por un régimen democrático, de justicia social. Y eso es lo que ahora se ve frustrado. Tantas décadas después tenemos una dictadura igual o quizá peor que la que derrocamos en 1979, y esto no deja de ser una gran frustración. Claro, usted creo que fue exiliado ya por el régimen de Somoza. Es mi segundo exilio bajo distintos signos ideológicos, ¿no? Primero exiliado por Somoza, ahora exiliado por el régimen que lo sustituyó. Por Ortega. La única diferencia es que ahora tengo más años, ¿no? Que entonces. Pero
la cuestión que muchos se plantean es cómo se llega a este asunto, en qué momento Daniel Ortega, ahora junto a su mujer, toman el poder absolutamente y entran en este régimen cada vez más autocrático. No sé si ya lo definiría usted como dictatorial. A mí me parece que las ambiciones de poder desmedido no tienen color ideológico, se dan en América Latina bajo cualquier signo. Y aquí tenemos un caso típico de caudillismo exacerbado, de una persona que decide que se queda para siempre en el poder, junto con su esposa, con su familia. Ha distorsionado todo lo que fue la revolución. Esto no tiene nada que ver con el proceso revolucionario de hace tantos años, sino que esta es una dictadura común y silvestre como cualquier otra en la historia de América Latina, llena de abuso, llena de una retórica engañosa e inscrita dentro del populismo de izquierda de América Latina. ¿En qué se apoya el régimen? En la represión, en el miedo, la represión, la expulsión, el control de las universidades. No hay universidades libres en Nicaragua, el control de la población en los barrios, el temor a la cárcel. Hay todavía muchos presos políticos, a pesar de que 222 de ellos fueron liberados. De manera que este control absoluto que se ejerce sobre la sociedad impide en este momento demostraciones de oposición dentro de Nicaragua. Fuera de que hay miles de nicaragüenses que han emigrado, no solo los que fueron sacados a la fuerza en este avión hacia Estados Unidos, sino que solo el año pasado hacia la frontera de Estados Unidos emigraron cerca de 200.000 nicaragüenses. Y este año ya llega una cantidad bastante apreciable, más lo que se han ido a Costa Rica. Solo en España hay 60.000. Claro, ha sido un clamor la protesta por la retirada de la nacionalidad, por la expulsión de todas estas personas en todo el mundo, salvo en los gobiernos de América Latina. Creo que solo Chile ha protestado. ¿Qué lectura hace de esto? Bueno, yo creo que hay distintas maneras de expresarse. Los gobiernos de Brasil, de México, Colombia, han hecho gestos muy importantes que han sido los de ofrecer la nacionalidad de estos países a las personas que fuimos despatriadas. Y esto me parece que es un gesto muy positivo. Incluso el gobierno de Colombia pidió que este caso se haya llevado ante la Corte Penal Internacional, que no es poco decir. De manera que yo vería que este silencio no es absoluto dentro de lo que son los meandros de la diplomacia latinoamericana. El último libro que usted trató de publicar en Nicaragua fue prohibido, ¿se prohibió? Sí, en el año 2021 mi última novela, que pertenece a una trilogía de novela negra, Tongolele no sabía bailar se llama, fue prohibido en las librerías, no pudo entrar por las aduanas y enseguida fue decretada la orden de prisión contra mí. O sea que sus libros ahora mismo no se pueden leer allí en Nicaragua. De una manera sí y de otra no, porque en las redes sociales hay circulan de una manera muy profusa. En estos tiempos las prohibiciones no son posibles. Son puertas al campo, ¿verdad? Sí, sí. Pero señor Ramírez, ¿qué cree usted que teme más el régimen de Daniel Ortega? ¿Su vinculación política en el pasado o la influencia que pueda tener como escritor tanto Ortega como su mujer están perfectamente claros, porque tienen cómo saberlo, ¿no? De que yo no participo en ninguna actividad política, no soy dirigente político, no estoy vinculado a ninguna agrupación en el exilio. Simplemente temen mi voz como escritor. Y eso pues me da mi fortaleza en mi propia escritura, saber que mi palabra tiene filo, saber que mi palabra puede conmover a un país y que mi palabra puede herir las susceptibilidades de una dictadura tan brutal como la de Nicaragua. Y en ese sentido yo entiendo que escribir tiene un precio y yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Bueno, no sé si le podrán arrancar la nacionalidad nicaragüense. Lo que no van a poder arrancarle, señor Ramírez, desde luego, es su condición de escritor y su obra, ¿no? Bueno, tampoco la condición de nicaragüense me la pueden arrancar a nadie, le pongan a arrancar su propia nacionalidad, como sería como querer quitarle la piel, ¿no? Yo sigo siendo nicaragüense, esa es una condición de la que ninguna tiranía puede despojarme. Bueno, pues ha sido un verdadero placer tenerla Muchísimas aquí. gracias. Quien quiera acompañarle, pues ya sabe que el Seminario Internacional de Tenerife Noir, en género negro, que organiza la Cátedra Cultural Antonio Lozano de este género. Muchas gracias. Muchísimas gracias.